Que Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos, a quien tengo el gusto de llegar por este medio. Lo único que le pido, por favor, es que usted pueda hacer llegar este material a cuantas personas pueda, a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos en Cristo, y a cuantas personas puedan. Necesitamos que todas las personas puedan apropiarse de la necesidad de buscar y depender de Dios, no depender de sus problemas, de sus necesidades, de sus trabajos, de sus afanes, de sus deleites, sino enteramente depender de Dios. Así que esa es nuestra gran misión y nuestro gran trabajo. Aprecio mucho que usted haga esto por el bienestar de todas las personas que, al igual que usted y al igual que mi persona, necesitamos de Dios. Quiero invitarlo a que abra conmigo en esta ocasión la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que si ya entonces lo encontró, Hebreos capítulo 12, 1 y 2, vamos a hacer la lectura. Por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Son solamente 2 versículos y nuevamente quiero ocuparme unos 15 minutos para este tema y estaremos viendo 4 cosas que son un claro indicio el por qué se acaba la fe. Sí, 4 razones que estaremos considerando por las cuales a las personas se les acaba la fe. Podemos definir fe como la certeza y convicción. Así que ese podríamos llamarle el motor que nos empuja a tener una firmeza constante delante de Dios. Lastimosamente, la mayoría de personas somos completamente ambiguas, es decir, hoy tenemos un pleno interés para con Dios y mañana por diversas circunstancias le olvidamos, lo dejamos de un lado. Muchos han abrazado la fe y muchos han retrocedido. Pero este mensaje tiene como fin animarle a usted, a ayudarlo, a que usted entienda que lo que está pasando en su vida nunca puede ser jamás comparado a lo que Dios hace con su vida, a lo que usted puede recibir de Él. Así que en primer lugar estaremos viendo la primera razón por la cual las personas pierden su fe en Cristo Jesús. Así que esperanzados en que estos versículos puedan ayudarnos, leemos lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La primera razón por la que los hijos de Dios pierden su fe en Él es porque pensamos que estamos solos. ¿Sí? Aunque le parezca extraño esto. Cuando las aflicciones nos abruman, cuando los problemas vienen encima a nosotros, cuando estamos enfermos, lo más fácil y la tendencia en la mayoría de las personas es olvidarse de Dios. En vez de acercarlos, piensan que están solos. Sin embargo, el autor aquí nos señala, nos indica que teniendo en nuestro derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es importante que usted sepa y entienda que no está solo. No, está bajo la compañía de muchos testigos. La palabra testigo que aparece aquí se puede definir como martus, del griego martos, y significa una persona que se ha constituido en un mártir, es decir, en una persona que ha ofrendado su vida a Dios. ¿Y saben qué? Estas personas que sirven como testigos a nuestra fe son los de inmediatamente del capítulo 11. Usted puede leerlo con detenimiento, ya que no tengo el espacio en este momento para hablar de él.
Así que esta tan grande nube de testigos, empezando con Abel, siguiendo con Noé, siguiendo con Abraham, con Sara, con Jacob, con Moisés y con otro montón de siervos de Dios señalados allí y otros, cantidad enorme de siervos y siervas anónimas, nos sirven como la fortaleza para nuestra fe y saber que no estamos solos. Bueno, podríamos hablar de otro tipo de compañías también que nosotros tenemos apropiadamente para abrazar y afirmar nuestra fe en Dios. Pero en este caso aquí son todas aquellas personas que han muerto. La carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 29, el apóstol Pablo indicaba: ¿qué pues entonces hacen los que se bautizan por los muertos? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué se bautizan por los muertos? Sé que esto ha dado lugar a muchas doctrinas, pero en realidad lo que está diciendo el apóstol aquí es que nuestra fe está fundamentada también en la esperanza de aquellos que han partido y que ahora figuran como testigos importantes a nuestra fe para saber que no estamos solos. Aparte de la compañía fiel de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos seres que han partido, que están animándonos cada día a que si ellos triunfaron, usted también puede triunfar. Estimado hermano y amigo, usted no está solo, está en la compañía de muchos seres que también han amado y seguido a Dios firme y fielmente. Y aunque solo estuvieron en determinados momentos, no obstante, el premio para ellos llegó porque se aferraron a que estaban bajo la compañía de aquel Todopoderoso. ¿Por qué se acaba la fe? En segunda instancia podemos aprender de lo que el texto sigue diciendo, que despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La segunda razón por la cual se nos acaba la fe es porque no nos despojamos del pecado que nos asedia. La palabra del Señor aquí nos exhorta a despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Cuándo se acaba nuestra fe? Obviamente cuando el pecado nos abruma, cuando el pecado nos abraza. Y naturalmente ese asedio, dice, hace que venga frustración a nuestra vida por los deleites, por los placeres, por la vanidad que el diablo nos presenta de la manera que le presentó a Jesucristo cuando le llevó al pináculo del templo, tentándole, le dijo: si postrado me adorares, dice, yo te daré todos los reinos del mundo, todos los placeres, todas las glorias, todo te va a pertenecer a ti. Solo tienes que hacer una cosa. Eso pasa. El diablo nos ofrece la vanidad. El diablo nos ofrece el deleite del pecado que al momento parece ser hermoso, pero que al final trae frustración a la vida. Y lastimosamente el pecado hace división entre el hombre y su Dios. Como le decía el profeta Isaías, que lastimosamente Dios se había apartado de ellos a causa del pecado. Así como Dios se apartó de Adán en el huerto de Edén porque amó el pecado, porque abrazó el pecado. De esta manera también Dios se aparta de nosotros a causa, lastimosamente, del pecado. Así que la exhortación del autor aquí es: despojémonos. La palabra despojar significa poner lejos. Viene de una palabra en griego que significa ponerlo lejos. Despojémonos, pongámoslo lejos de nuestra vida. Y del pecado dice que nos asedia. El pecado que nos asedia, la palabra aquí podría bien haber sido traducido como asedia, el pecado que nos estorba. Sí, nos estorba para tener una magnífica relación con Dios. Incluso nos estorba para tener una magnífica relación con nuestro prójimo. A causa del pecado, los amigos que han sido amigos de toda la vida se vuelven enemigos. A causa del pecado, familias muy unidas han sido quebrantadas por causa de él.
Matrimonios han llegado después de tantísimos años a ver su vida frustrada a causa de haber traído pecado a su vida. Sí, lastimosamente lastimosamente esto ha traído serias consecuencias, y el llamado es: despojémonos de todo este tipo de pecado que lastimosamente solo nos asedia. En tercer lugar, la palabra de Dios aquí presenta otra razón fundamental por el cual se nos acaba la fe. Dice que el versículo 1 al final: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe usted por qué se acaba la fe? Sí, la fe se acaba porque no corremos con paciencia. El caminar y el peregrinar de un hijo de Dios no es tan importante cuando empieza, sino cómo termina. Permítame explicarme quizás un poco mejor. Lo importante no es contar que yo empecé a ser un hijo de Dios, sino que yo terminé en mi vida siendo un hijo de Dios. De nada te sirve haber tenido muchísimos años si al final de tu vida claudicaste, al final de tu vida se te acabó la fe. El llamado aquí es a que corramos con paciencia. La palabra correr aquí significa andar con prisa, pero eso sí, este es un andar con prisa despacio. Es decir, correr con paciencia. Y la palabra paciencia aquí se define como aguante con alegría. Aguantar con alegría. También puede ser traducida como resistencia. Es decir, andemos deprisa con aguante de alegría o con resistencia. Eso es lo que significa correr con paciencia. Y hay muchos cristianos que no aguantan. Hay muchos hijos de Dios que no aguantan. Cuando viene la prueba, lastimosamente desfallecen y pierden la firme confianza que deben tener en Dios. En cuarto lugar, aprendemos otra razón fundamental por los que los cristianos, por lo que los hijos de Dios pierden su fe. Tiene que ver, dice, con lo que indica el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta aquí lo voy a dejar. Pero esta cuarta razón nos enseña por qué se acaba la fe en los hijos de Dios. Naturalmente porque apartan los ojos de Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en el autor, es decir, en el que inició la fe y el que también la termina, en el consumador. Pero nos indica antes, dice, puestos los ojos en Jesús. La palabra puestos, del griego aforao, significa que consideremos. O sea, consideremos que nuestra misión, que nuestra vida ha de ser para tener puestos los ojos en Jesús, puesto que Él es el Salvador de nuestras vidas. Puesto que Él es el único que puede garantizarnos que hay vida eterna en Él, que Él vino a salvarnos del pecado, que Él vino a salvarnos de toda dificultad y tragedia que este mundo nos proporciona a causa del pecado. El consumador dice que es una palabra que significa el completador. Por eso el libro de Apocalipsis dice que Él es el primero y que Él es el último. Así que Él es el que todo lo inicia y Él es el que todo lo termina. En Jesús hay absoluta certeza y confianza de que podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Así que, estimado amigo, estimado hermano, usted, en el momento en que aparte de Jesús su mirada, no hay duda alguna que va a caer. Sin embargo, los deseos de este mundo, la vanidad y la vanagloria, que por cierto son pasajeras, es algo que en tendencia suele ser más importante. Nuestra juventud, en la mayoría de los casos, lo que abrazan son los deleites, los placeres, el hecho de ir tras las glorias que este mundo presenta, las fantasías, lastimosamente los ha llevado a deteriorar su firme y fiel fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos buenos, grandes hombres y mujeres que han abrazado también la fe se han olvidado del Señor Jesús
hijos no han tenido la paciencia suficiente para que en los momentos difíciles de la vida puedan ver que el problema no es más grande que Dios, sino que Dios siempre es más grande que todo problema. Yo le animo, estimado hermano, a que su fe no se acabe. Yo le animo, estimado amigo, a que usted pueda pensar en que en Jesús hay seguridad de que este es un pozo interminable de nuestra fe inquebrantable en Él y en las preciosas promesas que Él nos ofrece. Recuerde estas 4 cosas. No estamos solos. Segundo, debemos despojarnos del pecado. 3, corra con paciencia. Y 4, ponga los ojos en Jesús. Él te ama. Él vino a morir por usted. No hay nada más importante que Jesucristo en tu vida. Que Él te guarde, te ayude y que cada día fortalezca tu preciosa fe. Dios le bendiga.